Ahora sí, grabando nuevamente. Volvemos a la normalidad. Perdón. Buenos días a todos nuevamente. Hay un pedazo inicial del video que estaba acomodando la cámara, así que se ve cualquier cosa. Perdón. Eh, bueno, vamos a ver entonces a seguir hablando de cables y vamos a hablar hoy de lo que se conoce como el teorema general de cables, que es, digamos, eh, un artefacto matemático, básicamente, o una ecuación que nos va a ayudar a resolver problemas de cables, ¿no? Es, digamos, de utilidad. Sin embargo, los problemas de cables siempre los podemos resolver como lo resolvimos el día martes, ¿verdad? Aplicando, digamos, las mismas nociones de lo que venimos trayendo, eh, y es la intención que yo tenía de que ustedes utilizaran esa estrategia de resolver un problema para la tarea, ¿no? Hoy vamos a ver teorema de cables, que es una estrategia distinta. Digamos que pudiera ser un poco más simplificada, pero me interesa primero que ustedes entiendan, digamos, los conceptos que vimos en la clase pasada de que el cable efectivamente siempre funciona a tracción, de que el cable adopta la forma para que la flexión sea cero, ante una carga externa específica, ya sea puntual o distribuida. Hasta ahora habíamos visto cargas puntuales, y hoy vamos a ver entonces el teorema de cargas, el teorema general de cargas. Eh, Tal vez, no sé si, voy a hablar primero del teorema general de cables y después voy a hablar de algo un poquito más interesante a nivel, digamos, profesional, conceptual. Y a ver si puedo tratar de cerrar la idea de la intuición, ¿no? Que es lo que a mí me interesa en este curso de ISOSTAT, que me interesa que ustedes tengan conceptos, pero también intuición. Perdón por el café. Perdón, hoy arranqué, empecé todo eh, desordenadamente. Ya, un segundito. La adicción al café nuevamente. Perdón, estamos listos. Entonces, teorema general de cable. La idea del teorema general de cable es encontrar una relación que nos permita simplificar los cálculos. Eh, Vamos a ver de dónde nace digamos, esa relación que vamos a encontrar. Entonces, tenemos aquí un problema, un cable, dos cargas puntuales, P1, P2, conocidas. Se conoce dónde están ubicadas, es decir, se conoce la coordenada X1, la coordenada X1 y X2, las conocemos. Y fíjense que estos cables están ahora a un desnivel, ¿sí? El apoyo izquierdo y el apoyo derecho no están a la misma cota, a la misma altura. Entonces, están separados a una distancia B. Entonces, hay que primero definir unos aspectos geométricos del cable, ¿no? Una nomenclatura que nosotros usualmente utilizamos, o que los cables se utilizan en cables. Y es el concepto de cuerda y el concepto de flecha. Son dos conceptos muy, muy particulares. La cuerda, ¿sí?, se define como una línea imaginaria que une los dos apoyos. Entonces, yo tengo un apoyo, el otro apoyo, y trazo entonces una línea imaginaria, que es esa línea roja que acabo de dibujar. Y esa sería entonces la línea que nosotros vamos a llamar cuerda. Cuerda, entonces, línea imaginaria que une los apoyos. Y después se define la flecha. Y la flecha está definida como la distancia que hay entre la cuerda y el cable. Por lo cual, yo estoy diciendo que la flecha sería entonces esta distancia que está acá, ¿sí?, que es una distancia que vamos a llamar H, tal como está colocado. Vamos a respetar aquí el dibujo. Esta distancia que está allí, que estoy llamando H, y tenemos que tener, digamos, presente de que la flecha, en general, esa distancia, varía con respecto a X, ¿sí? Entonces, en general, esa flecha es una función de X, ¿sí? Si yo me pongo al inicio aquí del cable, pues la flecha es muy pequeña. Si me pongo aquí al final del cable también, y en el entremedio, pues la flecha será grande. Entonces, mientras que la cuerda es una línea imaginaria
que une los dos apoyos, la flecha es la distancia entre el cable y la cuerda. ¿Sí? Y eso va a ser importante para este teorema general de cable, esa definición. Y es importante porque esto es una fuente de error en la aplicación del teorema general de cable, ¿no? Digamos que es en lo que ustedes usualmente se equivocan más seguido. No entender, tal vez no entender, pero que se les olvida que ese H es la flecha. Ok, entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del cable, nada del otro mundo. Tenemos aquí nuestras reacciones izquierdas, reacciones derechas, las dos cargas externas. Y tenemos que recordar que aquí nuestro sistema estructural está a un desnivel, ¿sí? Están los dos apoyos desnivelados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sumatoria de fuerzas, como siempre hacemos. Tenemos entonces sumatoria de fuerzas horizontales, me da que las dos reacciones horizontales son iguales. Después yo puedo hacer entonces sumatoria de momentos sobre el punto B, ¿no? Entonces la sumatoria de momentos sobre el punto B me queda que es esta, perdón, aquí me queda que es, voy a cambiar de color, me queda que es esta fuerza, ¿verdad? Por este brazo que está acá. Después tenemos esta fuerza por este brazo que está acá. Después tenemos entonces esta fuerza por este brazo, de aquí. Y lo mismo para la carga P2, que sería esta fuerza por este brazo que está acá. ¿Sí? Entonces eso sería la sumatoria de momentos sobre el punto B. Estamos haciendo sumatoria de momentos sobre este punto, sobre el punto B. Y eso nos da a nosotros entonces la ecuación que está acá abajo. ¿Sí? Esa es la ecuación de sumatoria de momentos sobre el punto B. Nada del otro mundo. Hasta aquí deberíamos estar todos más o menos conociendo qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces, de ahora yo voy a despejar cuánto vale la reacción vertical en el apoyo A. ¿Sí? Voy a despejarla. Y obtengo entonces esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Sería entonces cuánto vale la reacción vertical en el apoyo izquierdo en función de la reacción horizontal y de las fuerzas verticales que están externas en el problema, aplicadas sobre nuestro cable. Y yo ahora me doy cuenta que las cargas externas, ¿verdad?, tienen una forma que es parecida, es decir, la forma de la carga 1 es 1 sobre L, P1 por L menos X1. Y yo me doy cuenta que la carga, el siguiente término es 1 entre L, P2 por L menos X2. Es decir, que yo puedo ver que hay una semejanza entre esos dos términos, de tal manera que si yo empiezo a tener ahora un cable con muchísimas más cargas verticales, ¿sí?, yo puedo ahora generalizar esa expresión que yo acabo de encontrar y yo puedo generalizarla como la ecuación que presento allí encerrada en rojo, ¿sí? En donde tenemos nosotros un término, entonces, que esto sería 1 entre L de la carga externa por la posición en la cual esa carga externa está aplicada, ¿sí? Eso generaliza la ecuación que nosotros acabamos de encontrar, asumiendo ahora que mi cable tiene N cantidad de fuerzas externas aplicadas, ¿sí? Esto es simplemente una generalización del problema que yo estoy presentando. Estamos extrapolando esto a un cable con muchísimas más cargas, con N cargas externas. Ok. Ahí tenemos nuestra primera ecuación, que es esa ecuación que está allí encerrada en rojo, ¿verdad? Ahora vamos a realizar un corte en una sección del cable, es decir, ahora yo tengo mi cable y yo voy ahora justamente a seccionar mi cable en algún punto genérico, ¿sí? En algún punto genérico definido por una coordenada genérica X. Y ese es el diagrama de cuerpo libre que yo tengo acá a la izquierda, ¿sí? Entonces, en este diagrama de cuerpo libre que yo tengo a la izquierda, me quedan definidas una geometría. Entonces, yo tengo primero una geometría acá. Menos mal que esto tiene el undo, el deshacer, si no, pues es un desastre. Tengo primero esta distancia, que estoy diciendo que va a ser X. Después yo tengo esta distancia que está acá, que es justamente la flecha.
y después yo tengo esta distancia que está acá, que sería, digamos, la flecha, más la proyección, digamos, de la cuerda sobre la sobre la vertical, ¿sí? Entonces, yo tengo, digamos, esos valores allí definidos, geométricos. Aparece aquí exclusivamente la tensión, porque el cable sabemos que no tiene corte y no tiene flexión, es decir, que nosotros sabemos que estos esfuerzos internos del cable son cero, los puedo despreciar porque es un cable, solamente va a tener esfuerzo axial, tensión, atracción. Y entonces ahora lo que yo voy a hacer es un balance de momentos sobre el punto O, es decir, sobre el punto donde yo estoy haciendo el corte o el seccionamiento del cable. Y entonces, bueno, aquí hacemos nuestro respectivo balance de momentos. Tenemos entonces que esta fuerza tiene un brazo igual a este que está allí en azul. Esta fuerza tiene un brazo igual a este brazo que está acá en azul, sobre el punto O. Y después tenemos que esta fuerza externa tiene un brazo igual a esta distancia que está aquí, que está puesta también en azul. ¿Sí? Y eso entonces, ese balance de fuerzas, la tensión no realiza momentos sobre el punto O porque pasa sobre el punto O. Y ese es entonces el balance de momentos que yo les presento acá. ¿Sí? Ok. Y de aquí vamos a también a despejar este término que está acá, el de la reacción vertical en el apoyo izquierdo, tal cual como hicimos en la caso anterior, ¿no? Entonces aquí despejamos ese término. Está multiplicado por x lo pueden dejar ahí, lo pueden dividir del lado derecho, lo pueden dejar ahí multiplicado. Y lo que vamos a hacer entonces es el mismo ejercicio que hicimos en el caso anterior de extender este problema cuando yo tengo ahora muchísimas más fuerzas. Si yo tengo muchísimas más fuerzas, lo que nos vamos a dar cuenta es que en este término que está acá, si yo tengo más fuerzas, lo que voy a hacer entonces es que aquí va a aparecer un término que sería un P2 por X menos X2 más un P3 por X menos X3, ¿sí? Y así sucesivamente, pero van a aparecer siempre las fuerzas que están a la izquierda del lugar donde yo estoy haciendo el corte. Es decir, si yo estoy haciendo el seccionamiento aquí, las fuerzas que van a aparecer en esta ecuación, digamos, estas fuerzas que aparecen aquí, son fuerzas que deberían estar siempre del lado izquierdo de donde yo estoy realizando ese seccionamiento, ¿sí? Siempre del lado izquierdo. Entonces, acá yo voy a decir que para generalizar esto, para muchísimas fuerzas, el término o esta ecuación que está acá, yo la voy a expresar como lo que está encerrado en un recuadro, donde ahora yo tengo un término, ¿verdad? Que lo que hace es extender este término ahora cuando yo tengo m fuerzas. Fíjense una cosa, aquí tengo que hacer una salvedad. En el caso anterior, cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre completo, ¿sí? Yo estoy hablando de que tengo n fuerzas. N fuerzas era, como yo tengo el diagrama de cuerpo libre completo, las n fuerzas son la cantidad total de fuerzas externas que está aplicada sobre el cable. En este caso, y se me trabó la tablet, a ver, ya se destrabó. En este caso, yo estoy diciendo que yo voy a tener ahora m fuerzas, no n. M, porque ahora como yo estoy haciendo una sección del cable, obviamente M tiene que ser menos que N, ¿sí? Entonces, M tiene que ser menos que N. N es la cantidad de fuerzas totales que hay en el cable, las fuerzas externas totales en el cable, y como yo ahora tengo un diagrama de cuerpo libre de una sección, obviamente en esa sección va a haber menos fuerzas que la cantidad de fuerzas totales que hay en el cable. Entonces, esa sumatoria que está aquí tiene que ser M. Y M es la cantidad de fuerzas que yo tengo en mi diagrama de cuerpo libre de la sección del cable que estoy tomando. ¿Sí? Okay. Vamos a ver entonces qué hacemos con esto. Entonces, como yo ahora tengo dos ecuaciones, una del diagrama del cuerpo libre completo y otra del diagrama de cuerpo libre de una sección del cable, yo ahora las voy a unir, ¿verdad? Que son estas dos ecuaciones que están acá, esas dos ecuaciones. Yo las voy a unir para ver qué logro obtener. Entonces,
yo lo que voy a hacer es sustituir o unirlas a través de los valores de la reacción vertical para poder despejar cuánto vale la reacción horizontal. Yo quiero despejar entonces cuánto vale a X, cuánto vale la reacción horizontal del cable. Entonces yo hago la sustitución y esto es toda la matemática y llego a esta expresión que está acá, que es la expresión que tenemos acá encerrada en un recuadro rojo. Y nos damos cuenta que esa sección nuevamente está expresada como si yo tuviese un cable con cargas puntuales, pero con N cargas puntuales externas. Y vamos a ver que esta ecuación tiene un significado bien particular, porque la parte derecha de esa ecuación tiene un significado de algo que nosotros ya deberíamos manejar, pero que en este momento está un poquito oculto. Y vamos a ver qué es esa parte derecha de esta ecuación. Es decir, vamos a ver que esto es algo que nosotros conocemos. Entonces, vamos a suponer ahora que tenemos una viga simplemente apoyada ahí en un articulado en la parte izquierda, un apoyo simple en el lado derecho, y tengo dos cargas externas ubicadas en la misma posición de las cargas externas que estaban en el cable. ¿Sí? Es decir, esas cargas externas están ubicadas en la misma coordenada X que las coordenadas X que tenían esas cargas en el cable. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo un equivalente, estoy resolviendo otro problema ahora que es una viga con las mismas cargas externas que tenía el cable, ubicadas en la misma posición en X que estaban en el cable. ¿Sí? Esto es un problema que es completamente distinto. Es otro problema. Si yo resuelvo ahora este problema, ¿no? Y yo entonces hago un diagrama de cuerpo libre, que es este que está acá, ¿verdad? Y obviamente la reacción R2 es 0, de la sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué sucede si yo tomo momentos en el punto B? Entonces, si yo tengo momentos en el punto B, yo obtengo entonces esta ecuación que está acá, la cual yo ahora puedo generalizar también si tuviese ahora n cargas externas aplicadas sobre la barra, ¿verdad? Sobre la viga. Y de esa manera yo puedo entonces encontrar cuánto vale la reacción vertical, ¿verdad? En el apoyo izquierdo. Entonces yo obtengo que ese sería el valor de la reacción vertical. Y ahora yo puedo hacer un corte, ¿verdad? En mi viga. Yo puedo hacer ahora un seccionamiento de la viga acá, a una distancia X genérica. De tal forma, entonces, que yo ahora, ¿sí? Tengo este diagrama de cuerpo libre, y donde ahora yo puedo asumir de que hay también acá M fuerzas en esa sección que está allí, y llego entonces, haciendo sumatoria de momentos sobre el punto O, me voy a dar cuenta que llego a esta ecuación que está acá abajo encerrada en rojo. ¿Sí? Y si nosotros ahora, ¿verdad? Si nosotros ahora comparamos esta ecuación que yo acabo de encontrar acá, que me dice a mí, esta ecuación, fíjense lo que me dice, esta ecuación me dice a mí cuánto es el esfuerzo a flexión de esta viga que yo estoy encontrando. ¿Sí? De esta viga que está acá. Entonces, yo acabo de encontrar ahora el esfuerzo a flexión de esta viga. Y ese esfuerzo a flexión de esa viga tiene esta expresión que está allí, que es la expresión del esfuerzo de flexión. Si nosotros comparamos ahora esa expresión que yo acabo de encontrar contra lo que yo encontré en el problema de cables, me doy cuenta que en el problema de cables, ¿sí? Esta parte que estaba acá, del problema de cuando estaba resolviendo el cable, no es otra cosa que el esfuerzo a flexión, esto es, el esfuerzo a flexión de una viga que tiene las mismas cargas externas que tiene el cable. Entonces, esto es sumamente importante porque esto da pie al teorema general de cables, que lo que me dice es justamente eso. Lo que me dice el teorema general de cables es
que en un cable, yo voy a tener aquí la reacción horizontal en los apoyos multiplicada por la flecha del cable, y esa multiplicación tiene que ser igual al esfuerzo de flexión de una viga que tiene las mismas cargas externas que el cable tiene. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿No? Tal vez para ponerlo en otros términos. Si yo tengo entonces un cable acá, y vamos a suponer que yo tengo este cable, ese cable está aquí con unas cargas externas P1, P2, P3 y P4, el teorema general de cables me dice lo siguiente, me dice que yo tengo que resolver ahora una viga que está simplemente apoyada. Fíjense que no, los apoyos acá y acá no son, o sea, bueno, en este caso sí son iguales, pero en estos casos no, en otro extremo no son iguales, ¿sí? Aquí lo importante es que el teorema el teorema general de cable lo que nos está diciendo es que mi problema de cables yo lo voy a resolver apoyado o apoyándome en un problema de una viga que tiene las mismas características de cargas externas que el problema de cable, es decir, que esto sigue siendo P1, esto es P2, esto es P3 y esto es P4, y donde la ubicación, la coordenada X de esas cargas externas coincide con mi problema de cables, ¿sí? Es decir, que estas cargas y estas cargas están ubicadas en X en en la misma coordenada. Y otra cosa importante es que el largo de la viga tiene que ser igual al largo que hay entre los apoyos, o la distancia que hay entre los apoyos del cable, ¿sí? Entonces, esto es sumamente potente porque yo lo que tengo que hacer ahora es resolver este problema. Yo lo que voy a hacer es resolver este problema para encontrar cuál es el esfuerzo a flexión, cuál es el esfuerzo a flexión de esa viga. Y yo sé por el teorema general de cables, entonces, que si yo trazo entonces aquí la cuerda y defino acá cuánto vale la flecha, yo sé entonces que la reacción horizontal del cable, ¿sí? Este Rx sería la reacción horizontal que está acá, Rx, ese Rx multiplicado por la flecha, me tiene que dar igual a mí al esfuerzo de flexión que tiene una viga con las mismas cargas externas, ¿sí? Y esto es sumamente potente porque ahora yo acabo de encontrar un puente o digamos un nexo entre cables y vigas, ¿sí? Entonces ahora, fíjense algo muy interesante. Eh, básicamente lo que estamos diciendo, fíjense que este valor Rx es constante, ¿sí? El valor de la reacción es un número, ¿sí? Mientras que la flexión va a depender de la posición en la cual yo estoy evaluando el cable y obviamente la flecha también, ¿no? Pero fíjense lo potente de esto y es que la flecha, ¿verdad? Y la flexión de la viga de ese problema, digamos, equivalente, o no es equivalente, sino de ese otro problema que es distinto, la flecha del cable y la flexión tienen la misma forma, porque nuevamente este término es un término constante, mientras que esto es una función de x y esto es una función de x. Entonces, lo que estoy diciendo es que esas dos funciones de x son proporcionales, ¿sí? Es decir, que la flecha del cable y la flexión de la viga, que tiene las mismas cargas externas que tiene un cable, son iguales. Entonces, fíjense algo.
¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve, por ejemplo, para lo siguiente. Vamos a suponer ahora que yo tengo un problema de vigas. Es una viga que está simplemente apoyada acá y yo pongo una carga externa P. Y yo me pregunto, ya que se me... ¿Tengo audio? ¿Me están escuchando? Sí, profe. No están viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Ahora no, pero antes sí. Ahora no, recién se le salió. Sí, Sí. sí. Claro, tengo un problema de cargas con el iPad. Bueno, ya va. Vamos a ver, voy a tener que resolver esto de otra forma. Meramente mi culpa por no haber cargado la tablet. Vamos a ver si puedo... Ah, pero no, porque esto no lo tengo escrito. Demonios. A ver si... Voy a tener que... Cargar esto un segundo. Ok. ¿Para qué me sirve esto? Voy a ver si lo puedo explicar en palabras mientras agarra un poquito de carga la tabla. Vamos a suponer ahora, fíjense, yo tengo un teorema general de cables. El teorema general de cables me dice entonces que la reacción horizontal en un cable, en uno de los apoyos, los dos apoyos tienen la misma reacción horizontal en un cable. ¿Sí? Entonces, la reacción horizontal en un cable multiplicada por la flecha del cable me tiene que dar a mí el esfuerzo de flexión de una viga que tiene las mismas cargas externas que el cable. Entonces, si yo ahora, vamos a suponer que ahora yo estoy resolviendo un problema de vigas. Estoy como ingeniero, veo una viga, la viga está articulada en un extremo, simplemente apoyada en el otro. Tengo una carga externa aplicada en la mitad y yo me pregunto, ¿cuál es la forma del esfuerzo a flexión de esa viga? ¿Sí? Entonces, si yo recuerdo el teorema general de cables, yo sé que la forma que tiene que tener el esfuerzo de flexión de esa viga tiene que ser igual a la flecha que tiene un cable con las mismas cargas externas. Entonces yo me puedo imaginar un cable, le coloco la misma carga externa que tiene la viga, yo veo cómo se deformó el cable, y esa forma que adopta el cable, si yo obtengo la flecha, yo sé que la forma de la flecha de ese cable tiene que ser igual al esfuerzo de flexión de la viga. Entonces, esto es sumamente importante porque cuando yo tengo ahora una viga y tengo un montón de fuerzas externas, para yo poder encontrar el esfuerzo de flexión de una viga, yo pudiera aprovechar el teorema general de cable. Es decir, me construyo un cable, al cable le coloco las mismas cargas externas que tiene la viga, yo veo cuál es la forma que adopta el cable y esa forma que tiene el cable sería entonces la forma del esfuerzo de flexión de la viga. Eso es sumamente potente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar el teorema general de cables para resolver cables o para resolver vigas. Puede utilizarlo para las dos cosas. Típicamente nosotros lo utilizamos para resolver cables, ¿no? Y lo que usualmente nosotros hacemos es entonces, para resolver cables, lo que hacemos es, yo tengo el cable, tengo las cargas externas, construyo un problema, que es una viga, le coloco las mismas cargas externas y resuelvo los esfuerzos de flexión de esa viga. Y después utilizo esa ecuación de flexión de esa viga para poder encontrar o las reacciones del cable o para poder encontrar cuánto vale la flecha del cable. Entonces yo lo puedo utilizar de cualquier manera, ¿sí? Una de las cosas importantes aquí que le genera a ustedes muchísimos, digamos, errores, es que a ustedes se les olvida que el teorema general de cables
esa proporcionalidad que existe es reacción por flecha igual a esfuerzo de flexión de la viga con las mismas cargas. Es la flecha. Entonces, cuando yo tengo un cable que está que los dos apoyos están en la misma cota, a la misma altura, ¿sí? Pues ahí no hay problema porque la flecha, digamos, la cuerda está completamente horizontal, es una línea completamente horizontal, y entonces la flecha es, digamos, la distancia directa que hay entre esa horizontal y cualquier punto del cable. Pero cuando yo tengo apoyos a desnivel, que yo tengo entonces una cuerda que está inclinada, hay que recordarse que el teorema general de cables trabaja con la flecha. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que cuando yo tengo estos apoyos así inclinados, la cuerda va así inclinada, y la flecha es la distancia entre el cable y la cuerda. Entonces, la proporcionalidad que existe con el teorema general de cables es con la flecha. Eso es lo que quiero transmitirles, ¿no? Ok, voy a aprovechar, ya que la tablet se me descargó completamente. Perdón por eso, pero igual logramos cubrir, digamos, lo que quería cubrir. Igual lo podemos discutir ahora en un ratito más. Yo quería hablar sobre otra cosa. Existe esta analogía, ¿verdad? Fíjense que lo potente de lo que hemos llegado hasta ahora, de los conceptos que hemos introducido hasta ahora. Hemos tratado de unir cables con arcos. Y hemos tratado de unir cables con vigas, ahora a través del teorema general de vigas. Entonces, fíjense que esta analogía, nosotros estamos llevando una viga, ¿verdad? O un arco, ¿verdad? Que es unidimensional, hacerle una analogía a un cable que obviamente también es unidimensional. Pero esa analogía también la podemos extender en una dimensión más. Es decir, que ahora en vez de pensar en un arco, yo pudiera pensar en un arco tridimensional, algo que fuese así, por ejemplo, ¿no? Donde tengo yo ahora un arco, pero ese arco no tiene espesor, digamos, pequeño, sino que, bueno, espesor, no tiene un ancho que es pequeño, no es una tirita fina, sino que tiene una superficie, el arco forma una superficie importante. ¿Sí? Ok, yo puedo extender entonces el concepto de arco que nosotros tenemos unidimensionalmente a un arco que ahora forma una superficie. Y yo puedo entonces hacer esa analogía también hacia un cable que sea una superficie. Recuérdense que un cable, habíamos dicho que un cable es un elemento estructural unidimensional, lo teníamos aquí, o sea, el elemento del cable, que es muy largo, ¿verdad? Y el hecho de que sea muy largo en comparación al espesor, hace que no tenga esfuerzo de flexión, que el esfuerzo de flexión sea muy, muy, muy pequeño, y entonces yo tenía digamos, la propiedad digamos, la percepción de que ese elemento entonces no controla la rotación. Es decir, no se queda así completamente recto como si yo tuviese un cable muy cortito, ¿no? Que sería entonces, esto sería como una viga. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué material o dónde creen ustedes que yo puedo encontrar un cable o un elemento estructural, ¿verdad? En dos dimensiones, es decir, que ahora tenga dos dimensiones, sea como una especie de superficie, pero una superficie que no tenga esfuerzo de flexión. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede ser eso? Es decir, la versión 2D de un cable, bidimensional de un cable. ¿A alguien se le ocurre? La tela, ¿no? La tela. La tela. La tela es la versión 2D de un cable. Entonces, ya ustedes se podrán estar imaginando que uno intuitivamente también puede hacer construcciones, digamos, más complejas. En vez de estar jugando con arquitos y con cables, yo también puedo empezar ahora a jugar con telas, ¿verdad? Y con arcos que definen unas superficies. Entonces, por allí hay un caballero
alemán, un arquitecto, que creó un puente que ganó muchísima atención, que está en Alemania, una pasarela peatonal. Bueno, no sé si pasarela ya se supone que es peatonal, no sé si es redundante. Bueno, en fin, un paso peatonal. Y ese paso peatonal está formado, se los voy a poner acá, ¿verdad? Voy a compartirles esta pantalla. A ver si puedo poner esta foto en grande. Ya voy a compartir. Ok, vamos a ver si puedo agrandar esto. Bueno, se los comparto así mismo, a ver. Acá. ¿Están viendo la foto o no? Sí. Sí, ok. Bueno, ese puente que está allí, que tiene una forma rara, ¿verdad? De una forma rara. Estoy hablando de me interesa que vean como la superficie que describe esas patas de esa pasarela. Resulta que está hecho, ese puente, con láminas de acero, que son, según lo que dice allí, y eso es un poco el tema, son láminas de acero que son más finas de espesores que la cáscara de un huevo. ¿Sí? Y eso es realmente sorprendente, porque ese puente no pesa prácticamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo este ingeniero, ¿sí? Que es Mike Light, que es un arquitecto por lo que acabo de leer ahí, cómo este arquitecto llega a esta forma, ¿no? Entonces, lo interesante es que es como la versión más moderna, digamos, de lo que hacía Gaudí. Y se me perdió ahora para dejar de compartir porque necesito volver Aquí estoy ya. Stop share. Listo. Ok, entonces voy a tratar de abrir un poquito de espacio acá. A ver si perdonen lo improvisado también, ¿eh? Pero esta cuestión de dar clases sin la casa es complicado. Aquí tenemos nuestra tabla de ensayo, por decirlo de alguna manera. A lo que me refiero es lo siguiente. Imagínense que yo tengo un objeto, ¿verdad? Que yo quiero soportarlo en una base. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál será la forma de la base óptima para que sea lo más delgada posible o para que trabaje solamente a compresión? Que es lo que yo quisiera, por ejemplo, en un problema de arco, ¿no? Quiero crearle una figura que sea un arco, pero que el arco es una superficie ahora, no es como nosotros veníamos trabajando con elementos unidimensionales. Entonces este caballero dijo, bueno, nada, apliquemos los conceptos de Gaudí. Vamos a usar esto, por ejemplo. Entonces lo que dijo es, bueno, yo cubro un objeto, el objeto que yo quiero soportar, ¿sí? Lo pongo al revés, le pongo una tela encima, tenso la tela, ¿sí? Fíjense que ahora la tela tiene una curvatura, yo la coloco tensa, de tal manera que esa tela, por efectos, ocurre como un cable, la tela no tiene cómo tener flexión interna ni corte, sino que solamente trabaja tracción, y como yo la estoy presionando, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es que ese cilindro que está adentro está haciéndole fuerza hacia arriba a la tela, ¿sí? Y eso hace que la tela esté simplemente traccionada. Si yo ahora esa tela, digamos, la convierto en un sólido, rígido ahora, la convierto, hago esa forma pero en metal, por ejemplo, y yo ahora le coloco esa figura, ¿sí? La coloco arriba, ¿sí? Digamos, asuman que no tengo la misma figura, pero imagínense que es el mismo objeto que está abajo, lo pongo arriba, y yo ahora a esa tela que está tensa en la condición anterior, ahora yo la construyo de esa forma, la construyo en acero, ¿verdad? Y ahora no está tensa porque no tiene ninguna carga externa, pero está construida, digamos, que ahora es maciza o es sólida, ahora sí es un elemento que no es tela, sino que es un elemento metálico,
Si yo ahora le coloco acá la carga externa, resulta que ese elemento metálico, ¿verdad?, que pudiera funcionar como una viga, va a trabajar también exclusivamente a compresión. Y eso hace que yo pueda adelgazar los espesores de ese elemento metálico a unos niveles que son prácticamente cero, ¿sí? Y de hecho, ustedes pudieran llevar eso al límite, que es lo que hizo este arquitecto, por ejemplo. Entonces, aquí hay algo sumamente potente en estos conceptos, porque nosotros tenemos un montón de elementos a la mano que nos permiten hacer alusión a diseños que son óptimos, sin necesidad de ir a un software computacional. Entonces, imagínense la diferencia de pensamiento, ¿no? Y con esto quiero llamarles un poquito como a la reflexión entre lo que puede ser un muy buen ingeniero, digamos, adulto, digamos, con mucha experiencia laboral y con un ingenio bien importante, a alguien que es más 2020, ¿no? Digamos, a un ingeniero más moderno. El ingeniero moderno es probable que se vaya a resolver este problema computacionalmente y diga, sí, yo tengo ciertas nociones, pero voy a utilizar una computadora y voy a empezar a optimizar computacionalmente las formas y a iterar con las formas y a iterar con los tamaños de esos agujeros que están allí hasta llegar a algo. Pero si hay un arquitecto o un ingeniero, digamos, con mucha más experiencia, que tiene más nociones físicas, puede llegar al mismo resultado sin tener ni siquiera que utilizar un software computacional. Entonces, obviamente el software computacional, no es que yo esté en contra del software computacional, pero hay que saberlo utilizar. O sea, yo sí puedo partir con el software computacional una vez que ya yo tengo mi noción de que esto tiene que tener cierta forma por tales razones. Y así es que uno debería tratar de utilizar el software computacional. Entonces, es sumamente potente porque voy a volver a compartir la forma esta del puente. Es sumamente importante porque este puente, de hecho, no sé ni siquiera sé esta página de qué es, abrí esto sin saber, porque no es informática. El punto exacto de la información, súper sospechoso ese título. Bueno, lo interesante de esto es que es una forma que no es obvia, ¿verdad? Es una forma que debe ser difícil de escribirla matemáticamente. Obviamente, afrontar este problema puramente matemático es complicado porque tengo que buscar entonces cómo describir esas formas matemáticamente, cómo variarlas para tratar de entonces hacer un análisis paramétrico y poder encontrar un óptimo a través de una parametrización de esa forma. No es un problema, matemáticamente no es un problema fácil de resolver. Sin embargo, si uno entiende la física, uno tiene una muy buena primera semilla de iteración para poder empezar a resolver un problema de este estilo. Y fíjense que él cuenta, él tiene una entrevista, bueno, el tipo súper famoso, tiene montones de entrevistas, pero él tiene unas entrevistas por allí en internet donde él dice que en verdad esta forma, él no se le ocurrió con una tela, sino que se le ocurrió con una malla de esas que sostienen papas o naranjas. Ahorita no recuerdo qué fue lo que dijo. Pero son mallas, y esas mallas, ¿verdad? Él dijo, yo puedo utilizar esa malla como elemento de soporte, en vez de, esa malla es súper ligera, y lo que hace es, pone entonces la base, hace traccionar esa malla, como que petrifica esa forma, y después lo que hace es invertir las cargas. En vez de hacer de que las cargas empujen la malla para que la malla esté traccionada, lo que hace es ponerlas en el sentido contrario para hacer que ahora esa malla ahora funcione con presión pura. Entonces, es sumamente interesante y sumamente ingenioso esta forma constructiva, ¿no? Entonces, es bueno tener en la mente esas uniones entre lo que son, digamos, elementos que no controlan flexión, como por ejemplo las telas o las mallas, ¿verdad? Mallas textiles, y las cuerdas, ¿cómo yo puedo después eso convertirlo en arcos o en superficies rígidas que aguanten compresión pura?
Tener eso en la cabeza ayuda un montón a tener las nociones ingenieriles de qué puede estar sucediendo en una estructura sin tener que realizar mucho cálculo. Después, cuando yo realizo los cálculos, yo corroboro esa intuición. Así deberíamos nosotros empezar a pensar, o es mi recomendación, ¿no? Para que ustedes empiecen entonces a pensar los problemas de ingeniería. Recuérdense, este curso no es de matemática. Este es un curso de física, básicamente, de qué ocurre allí en este tipo de estructura. Entonces, de hecho, para que ustedes se fijen, hay formas, existen por lo menos las resinas, ¿no? Y a veces, si uno quiere construir ciertos elementos estructurales para que tengan flexión cero, muchas veces se hacen con la tela tensada o con telas tensadas, y bajo la tensión correspondiente, lo que hacen es empezar a bañar esa tela con resina, de tal manera que esa tela después se endurece y yo puedo entonces desvincularla, y esa tela entonces queda con la forma que tenía cuando estaba traccionada. Y después yo la puedo poner le puedo invertir las cargas para que ahora esa tela, como ahora tiene resina y es, digamos, rígida, puede entonces soportar compresión pura. ¿Sí? Deja de ser ese efecto del cable que si yo lo comprimo, pues adopta cualquier forma. Entonces es muy, muy interesante. Es muy interesante lo que se puede llegar a hacer teniendo estos conceptos. Yo los invito a buscar arquitectos raros. Calatrava, por ejemplo. Este caballero. Hay una arquitecta súper famosísima, fue el nombre, que trabaja en el MIT. Es judía, ya voy a ver si me recuerdo el nombre de ella. Se los debo, tengo que buscarlo. Ella hace unas cosas impresionantes a nivel incluso de mecanismos de arquitectura. Son como estructuras que tienen formas que cambian, ¿no? Entonces se adaptan a los espacios. Es bien interesante ver estas estructuras que hacen estas personas especiales y poder decir, ay, ¿esto cómo funciona? ¿Y esto cómo se sostiene? Hacerse esas preguntas, ¿no? Y tratar de buscarle una respuesta. Eso es un muy buen ejercicio que uno puede hacer, alimentar esa curiosidad. Ir por la calle, por ejemplo, ir por la calle viendo estructuras, viendo edificios, viendo los semáforos, este semáforo cómo se sostiene, ayuda un montón, y nos ayuda a nosotros también a apreciar y a valorar el trabajo que han hecho otros ingenieros, arquitectos, en fin, ¿no? Es sumamente importante. Nos cambia, les va a cambiar a ustedes la perspectiva de eso. Es lo mismo que sucede cuando uno no sabe de música, o no sabe de fotografía, o no sabe de cine, y te empiezas a documentar, ya entonces empiezas a ver las películas, o a escuchar, o a tener otro lente para percibir ese arte, ¿no? Y lo empiezas a valorar, empiezas a darte cuenta que es complicado, que es difícil, que no es trivial, de que tiene un montón de significado detrás, que solamente es una estructura ahí puesta nada más, o simplemente una foto tomada, sino que tiene un montón de trasfondo que no son triviales, ¿no? Y eso es lo que hace que ese tipo de cosas sean arte. Y por eso los arquitectos, hasta cierto punto, venden arte, ¿no? A los ingenieros nos complica la vida en los cálculos, pero tiene un trasfondo que es muchísimo más profundo que simplemente agarrar un software computacional y lanzar ahí una optimización matemática para que esto dé un número y ya. Entonces eso, yo creo que con esto podemos más o menos cerrar la clase de hoy y abrir, bueno, una breve sesión de preguntas
bueno, breve no, como ustedes quieran. Voy a dejar de grabar, como siempre hago en este punto,